Hola a todos, mis queridos amigos de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal, su hogar digital donde desentrañamos los secretos y los giros inesperados del fascinante mundo del espectáculo. Hoy nos embarcamos en una aventura que, les prometo, va a remover las aguas y, como bien indica nuestro título, podría dejarlos boquiabiertos. Ya saben que nuestra pasión es sumergirnos en los entresijos del entretenimiento, diseccionar cada detalle y hoy, amigos, vamos a meternos de lleno en una situación que involucra a dos de las estrellas más luminosas y adoradas de Turquía y, por extensión, del globo, Demet Özdemir y el carismático Can Yaman. Prepárense porque lo que se cuece tiene todos los ingredientes para desatar un torbellino de emociones, especulaciones y reacciones que nos mantendrán pegados a la pantalla. Y antes de que nos zambullamos de cabeza en el corazón de esta historia, un recordatorio vital para todos ustedes, nuestros pilares, si todavía no se han unido a nuestra creciente familia. Denle a ese botón rojo de *** suscribirse *** y no olviden activar la *** campanita *** de notificaciones. Su apoyo incondicional es el combustible que nos impulsa a crear contenido que esperamos disfruten y les aporte valor. Ahora sí, pongámonos serios y vayamos al grano, porque la noticia, o más bien, la marea de especulaciones, comentarios y análisis que ha generado una determinada imagen de nuestra querida Demet Özdemir, ha sido, sencillamente, monumental. Estamos hablando, por supuesto, de esa fotografía que ha inundado las redes sociales, donde Demet aparece irradiando una confianza, una libertad y una fuerza arrolladora. Una imagen que la retrata en su máxima expresión de empoderamiento, de belleza natural y de una autenticidad que resuena en cada píxel. Y como era de esperar, en cuanto esta instantánea vio la luz, las plataformas digitales se encendieron. Se transformó en cuestión de horas en el tema de conversación por excelencia, multiplicándose en compartidos, comentada con fervor, analizada hasta el último detalle, un auténtico fenómeno viral que ha traspasado fronteras. Y es que, seamos sinceros, Demet Özdemir siempre ha sido un referente innegable de estilo, de elegancia y de una personalidad magnética que conquista corazones. Pero con esta última imagen, se ha superado a sí misma, mostrando una faceta que, sin lugar a dudas, ha impactado a una audiencia global. La naturalidad con la que posa, esa mirada que irradia una seguridad inquebrantable y una autenticidad palpable, ha sido objeto de elogios por parte de miles y miles de seguidores en todos los rincones del planeta. Va mucho más allá de una simple fotografía. Es una celebración explícita de la feminidad en su estado más puro, de la autoaceptación corporal, de la fuerza interior que reside en cada mujer. Es un mensaje contundente. Un mensaje de amor propio, de valentía para ser quien eres y de romper, sin miramientos, los moldes preestablecidos. Pero, ¿qué hay de Can Yaman en todo esto? Porque claro está, cuando la conversación gira en torno a Demet Özdemir, la mente de muchísimos de ustedes, y de nosotros, viaja de forma casi automática hacia él. Y es que, seamos honestos, ¿cómo podríamos olvidar la química explosiva que ambos compartieron en la pantalla, especialmente durante la exitosa serie Erkencikus? Esa pareja, Can y Sanem, se convirtió en un fenómeno mundial, un auténtico ícono. Y la conexión que Demet y Can demostraron, trascendió con creces la ficción, alimentando durante años las esperanzas, los suspiros y las fantasías de sus incondicionales fanáticos. Por lo tanto, era absolutamente inevitable que la reacción de Can Yaman ante esta icónica fotografía de Demet se convirtiera en el epicentro de la atención de todos aquellos que seguimos de cerca sus trayectorias profesionales y, por supuesto, las complejas ramificaciones de su posible relación pasada. La pregunta clave que flotaba en el aire era, ¿cómo reaccionaría el apuesto y carismático actor? ¿Sería un simple me gusta, un comentario fugaz, o tal vez algo más, algo de mayor calado? La expectación era máxima, palpable y las teorías, como era de prever, comenzaron a florecer como hongos después de la lluvia. Pues bien, tras horas de intensa especulación, de búsquedas febriles en las entrañas de las redes sociales, de análisis minucioso de cada pequeño detalle, la tan anhelada y esperada reacción de Can Yaman finalmente salió a la luz. Y sí, amigos, es muy probable que, tal como advertíamos al principio, los deje sin palabras. Can Yaman, el actor que ha logrado conquistar a millones de corazones con su magnetismo y su innegable atractivo físico, no se mantuvo indiferente ante la poderosa imagen de Demet Özdemir. De hecho, su gesto fue sutil, pero cargado de un significado que muchos han interpretado como poderoso. En lugar de un comentario efusivo, de una publicación compartida que resonara a los cuatro vientos, o de una dedicatoria pública, Can optó por un sí.
Pero enormemente significativo, me gusta, Sí, han escuchado bien. Un simple corazón rojo pulsado en la fotografía de Demet. Ahora, antes de que muchos de ustedes piensen, pero qué poca cosa, eso no significa nada, vamos a detenernos y analizar en profundidad lo que este simple me gusta puede llegar a significar en el intrincado y a menudo opaco mundo de las celebridades, donde las relaciones personales son constantemente observadas, analizadas y a menudo distorsionadas por la lupa mediática. En primer lugar, debemos considerar el contexto ineludible. Demet y Can, a pesar de haber compartido una historia profesional intensa y una química en pantalla que dejó huella, actualmente llevan vidas separadas. Han seguido caminos distintos, han rehecho sus vidas, y cada uno ha trazado su propio rumbo profesional y personal. Han transcurrido ya varios años desde que trabajaron juntos en Erkencikus, y aunque los fanáticos sigan soñando con una reconciliación, una nueva colaboración en pantalla o incluso una relación en la vida real, es crucial recordar que son dos personas adultas con sus propias vidas, sus propias decisiones, sus propios proyectos y sus propios círculos sociales. En este sentido, un simple me gusta de Can en la fotografía de Demet puede ser interpretado desde múltiples perspectivas. Podría ser, y es una posibilidad muy real, un simple gesto de cortesía, un reconocimiento hacia una antigua colega y amiga con la que compartió momentos importantes en su carrera. Podría ser una manera de demostrar que guarda un buen recuerdo de ella y que, a pesar del paso del tiempo, sigue apoyando su trayectoria profesional. Es una forma de decir, de forma discreta pero clara, te veo, te reconozco como profesional y te deseo lo mejor en tu camino. En un mundo donde las redes sociales se han convertido en una extensión vital de nuestra vida pública, este tipo de interacciones, aunque sean fugaces, son increíblemente comunes y, en la mayoría de los casos, no implican una carga emocional profunda o un significado oculto. Sin embargo, para la legión de fanáticos que aún anhelan revivir la magia de Erkencikus, que suspiran por la vuelta de Can y Sanem, este me gusta puede ser interpretado como mucho más. Puede ser visto como una señal, por minúscula que sea, de que la conexión que alguna vez existió entre ellos, la chispa que encendió sus corazones y los nuestros, aún persiste, aunque sea a nivel de admiración mutua, de respeto profesional o de un cariño residual que el tiempo no ha logrado borrar por completo. Es esa pequeña chispa que para los más optimistas alimenta la esperanza de que quizás, en algún rincón recóndito de sus corazones, todavía quede algo de ese afecto especial que compartieron. La simple acción de darle me gusta a una foto donde Demet irradia tanta seguridad, tanta felicidad y tanta belleza, puede ser interpretada por muchos como una clara aprobación, un gesto de admiración sincera por su fuerza, su belleza y su evolución. Además, debemos tener en cuenta la inmensa presión mediática a la que ambos actores están sometidos de forma constante. Cualquier acción que realicen, por mínima, insignificante o cotidiana que parezca, es escrutada, analizada y amplificada exponencialmente por los medios y por las redes. Es posible que Can, plenamente consciente de esta realidad, haya optado por una reacción más discreta, más medida, precisamente para evitar alimentar aún más los rumores, las especulaciones y las polémicas que suelen rodear su vida personal y profesional. Un simple me gusta es una forma elegante y efectiva de mostrar apoyo sin abrir de par en par la puerta a interpretaciones demasiado ambiciosas o a expectativas desmedidas. Es una manera de participar en la conversación pública, de mostrar su presencia, sin comprometerse de forma explícita ni generar malentendidos. Y no podemos subestimar, bajo ninguna circunstancia, el poder de lo implícito. En un mundo donde las palabras a menudo pueden ser malinterpretadas, tergiversadas o sencillamente exageradas, un simple gesto, una acción aparentemente insignificante puede llegar a decir mucho más que 1000 palabras. El hecho de que Can Yaman se tomara el tiempo de ver la fotografía de Demet Özdemir y darle me gusta, en medio de su propia vida profesional, que sabemos que es frenética y llena de proyectos exitosos, demuestra, sin duda alguna, un cierto nivel de interés. Es una atención que para muchos y especialmente para los seguidores de su historia conjunta, es profundamente significativa y cargada de potencial. Para la inmensa y apasionada comunidad de fanáticos de Erkencikus, esta imagen de Demet Özdemir luciendo radiante y segura, y la subsiguiente reacción de Can Yaman, por discreta que sea, representa un momento de pura nostalgia, un instante para revivir sus escenas favoritas, para soñar despiertos con un posible reencuentro, ya sea en el ámbito de la ficción o, quién sabe, en la vida real. Es para ellos la confirmación tangible de que, a pesar del paso del tiempo y de la distancia física, el cariño, la admiración y la magia que generaron como pareja siguen vivos y latentes en el corazón de millones de espectadores.
Es un guiño cómplice a la historia que compartieron, a la química que nos cautivó y que, sin duda, marcó a una generación entera de televidentes. Es importante también recordar y subrayar que en el universo de las redes sociales, un simple me gusta puede encapsular una miríada de significados que varían enormemente de persona a persona y de contexto a contexto. Para algunos puede ser tan solo un clic sin mayor trascendencia. Para otros puede ser interpretado como una declaración sutil, un mensaje cifrado. Y para los devotos seguidores de The Method de Mir y Can Yaman, es, sin duda alguna, un motivo adicional para sonreír, para rememorar los tiempos dorados, para alimentar la llama de la esperanza y para mantener vivo el sueño de que lo mejor aún está por venir. Lo que sí resulta absolutamente innegable, lo que no admite debate alguno, es el impacto profundo y duradero de esta reciente imagen de The Method de Mir. Ha demostrado, una vez más, su extraordinaria capacidad para cautivar, para inspirar, para ser un faro de autenticidad y empoderamiento en un mundo a menudo saturado de artificios. Y la reacción de Can Yaman, aunque en apariencia discreta, ha servido como catalizador, como chispa, para reavivar la conversación global sobre esta pareja tan querida y tan especial. Ha demostrado, de manera sutil pero contundente, que a pesar de que sus caminos profesionales y personales hayan divergido, la admiración mutua y el respeto profesional, al menos, parecen haber perdurado en el tiempo. Así que, mis queridos amigos, hemos desgranado minuciosamente este tema que ha generado tantas conversaciones, tantas especulaciones y tantas emociones. Hemos sido testigos de cómo una simple imagen de The Method de Mir, luciendo empoderada, segura y deslumbrantemente natural, ha desatado una auténtica ola de comentarios, análisis y, como no, de intensas especulaciones. Y hemos observado cómo la reacción de Can Yaman, a través de un gesto tan discreto como un simple pero cargado de significado, me gusta, ha añadido aún más leña al fuego de la imaginación colectiva de sus millones de fanáticos alrededor del mundo. Ha sido un viaje fascinante, una inmersión profunda en el universo de las redes sociales, en las complejas dinámicas de las relaciones entre celebridades y en la poderosa y a menudo subestimada influencia que estas figuras públicas ejercen sobre nosotros, sus seguidores. La verdadera belleza de esta situación, de este pequeño drama digital, radica en cómo un gesto aparentemente insignificante, un simple clic, puede generar un debate tan apasionado, tantas emociones encontradas y tantas interpretaciones distintas. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado investigando y compartiendo con ustedes. Me encantaría, de corazón, saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que el me gusta de Can es simplemente un gesto amistoso y cordial, una muestra de camaradería profesional, o consideran que hay algo más profundo, algo más personal, que se esconde detrás de esa simple acción? Dejen sus teorías, sus opiniones y sus comentarios más abajo en la caja de comentarios. Los leo con la máxima atención, porque sus perspectivas son vitales para nosotros. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha aportado valor o simplemente les ha entretenido, no olviden regalarle un buen me gusta compartirlo con todos sus amigos y contactos que también sean fanáticos de este mundo, y por supuesto, si aún no se han unido a nuestra increíble comunidad, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y más entretenimiento. Un abrazo enorme para todos ustedes.